Dicen que uno puede mirar infinitamente tres cosas: cómo arde el fuego, cómo fluye el agua y cómo trabaja un verdadero maestro en su oficio. Para mí, un espectáculo tan fascinante es el trabajo de un ingeniero metalúrgico, cuando, con la ayuda de un microscopio, lee el metal como si descifrara la historia de su vida a través de los delicados patrones de su microestructura. Buenas tardes, soy Marina Lovich, directora científica del proyecto Magus. Hoy presentamos una reseña de la serie de microscopios metalográficos Magus Metal Into 700. Analizaremos su propósito, las principales áreas de aplicación, los métodos de investigación disponibles y compararemos en detalle los modelos de la serie para que puedan elegir la configuración óptima para resolver sus tareas. La metalografía estudia cómo la estructura del metal determina sus propiedades físicas y características de funcionamiento. Esta ciencia ayuda a descubrir las causas de la destrucción de los productos y a desarrollar nuevas aleaciones con propiedades específicas. La estructura del metal se estudia en tres niveles. La macroestructura es visible a simple vista o bajo un estereomicroscopio. La microestructura se observa en el rango óptico de un microscopio de campo plano, mientras que la estructura de la red cristalina se estudia con un microscopio electrónico. En esta reseña nos centraremos en el segundo nivel, la microestructura del metal. Para su estudio se utiliza un microscopio metalográfico como el Magus Metal UMB 700, con un límite de resolución de hasta 4 décimas de micrómetro. Estos microscopios son demandados donde es necesario controlar la calidad de los metales o desarrollar nuevos materiales, en empresas metalúrgicas y de ingeniería mecánica, en laboratorios científicos y universidades. Por ejemplo, en la producción de engranajes automotrices se verifica la uniformidad de la cementación de la capa superficial y en el sector energético se analizan las aleaciones resistentes al calor de los tubos de calderas de alta presión. Cualquier proceso tecnológico, calentamiento, enfriamiento, fundición, forja, tratamiento térmico, deja huellas en la estructura del metal. La microestructura es como una caja negra que almacena registros de todos los acontecimientos. Descifrar estos registros es precisamente la tarea del metalúrgico, y la llave de esta caja es el microscopio metalográfico. Con su ayuda se estudian la composición de fases, el tamaño y la distribución de los granos, la naturaleza de los límites entre ellos y la homogeneidad de la estructura. El análisis de la microestructura permite entender de qué aleación está hecha la pieza, cómo fue procesada y qué cargas ha soportado. El microscopio se utiliza para estudiar la estructura después del tratamiento térmico de la soldadura, para el control de calidad de los materiales entrantes, para el diagnóstico de piezas que trabajan bajo carga y para el análisis de piezas desgastadas y dañadas tras su uso. Por ejemplo, si en la producción se produce un sobrecalentamiento de la rueda de álabes de una turbina, con la ayuda del microscopio se puede determinar si la estructura del metal ha cambiado debido a las altas temperaturas. O al detectar grietas en la unión de los rieles, averiguar qué las causó, si fue fatiga del metal o un defecto de fabricación. De manera similar, durante el mantenimiento programado de los engranajes del reductor. El microscopio permite entender si la rotura se produjo por desgaste o por un temple incorrecto. El especialista en metalurgia determina las causas de la rotura, evalúa los procesos de corrosión y diagnostica los defectos. Como resultado, el análisis microscópico permite predecir el comportamiento del producto en condiciones reales de operación. Ahora, hablemos del propio esquema óptico. El microscopio metalográfico trabaja con muestras opacas bajo luz reflejada. La fuente de luz se encuentra del lado del objetivo. La luz pasa a través del objetivo, se refleja en la superficie de la muestra y regresa al objetivo. El objetivo forma una imagen ampliada y la dirige al ocular o a la cámara. La serie Magus Metal Q700 está construida según un esquema óptico invertido. Esto significa que los objetivos están situados debajo de la platina y la muestra se coloca con la superficie a examinar hacia abajo frente a los objetivos. Esta construcción proporciona versatilidad al microscopio. El esquema invertido elimina las limitaciones en cuanto al tamaño y la forma de la muestra. Puede examinar piezas grandes, voluminosas y sin cortar. La única limitación es el peso de la muestra. Para la serie Magus Metal UMB 700, la limitación es de hasta 2 kilogramos. Además, para el análisis solo es necesario preparar una cara de la muestra, la que estará orientada hacia el objetivo. Esto simplifica la preparación de la muestra. Por cierto, ¿por qué es tan importante la preparación de la muestra? Supongamos que tomamos una moneda como muestra. ¿Qué queremos ver? La microestructura, la composición, los defectos. ¿Y qué veremos sin preparación? Prácticamente nada. Una superficie no preparada es como un libro cerrado. La preparación adecuada de la muestra incluye varias etapas.
En primer lugar, crear una superficie perfectamente plana. Cualquier irregularidad provocará distorsiones. Para ello se utiliza el torneado o el fresado. Las muestras delgadas primero se prensan en un sustrato y luego se trabaja la superficie. Luego viene el lijado, una reducción progresiva de la rugosidad utilizando abrasivos de diferentes granos. El siguiente paso es el pulido, llevando la superficie a un brillo de espejo. En esta etapa aparecen inclusiones que no se pulen y se ven como manchas oscuras. Y finalmente el ataque químico, por ejemplo, con reactivos. Una solución ácida o alcalina disuelve selectivamente, oxida o tiñe diferentes fases. Después del ataque químico, los elementos de la estructura se vuelven contrastantes. El metalógrafo analiza la muestra tanto antes como después del ataque químico. En la microscopía aplicada, observamos cómo la luz visible interactúa con la superficie de la muestra. Pero no basta con solo ver, es importante saber interpretar correctamente lo que nos dice esta interacción sobre la estructura y las propiedades del material. Diferentes áreas de la superficie reflejan y refractan la luz de distintas maneras, y estas diferencias forman la imagen visible de la estructura. La elección del método de observación depende de las propiedades ópticas del material y de los objetivos de la investigación. En metalografía, el mejor método a menudo se selecciona de manera experimental y se compara la imagen en varios modos, en campo claro y oscuro, utilizando luz polarizada y contraste de interferencia diferencial, abreviado como DIC. Los microscopios metalográficos Magus admiten estos 4 métodos. Ahora vamos a analizar el equipamiento de los microscopios. El equipamiento estándar incluye un soporte con mecanismo de enfoque, un revólver con objetivos, un cabezal trinocular con oculares, una platina, un sistema de iluminación, así como módulos para métodos de investigación adicionales. Opcionalmente, los microscopios pueden equiparse con cámaras digitales y software para el análisis de imágenes y la documentación de resultados. La base del microscopio es un soporte ergonómico. En él están fijados el iluminador, el revólver de objetivos, la platina y el cabezal visual. En el interior se encuentran el mecanismo de enfoque y la fuente de alimentación. Los elementos de control están dispuestos de forma conveniente. A la derecha, el control de brillo, a la izquierda, el interruptor de red. También a la izquierda se encuentra el puerto para la cámara. La cámara se instala mediante un adaptador C-mount. El equipamiento estándar incluye un adaptador de aumento 1X, óptimo para sensores de aproximadamente 1 pulgada. Para matrices más pequeñas, para aumentar el campo de visión, recomendamos adaptadores de 0.5X o 0.65X. El selector de flujo de luz dirige la luz ya sea hacia los oculares o hacia el puerto de la cámara. Este esquema proporciona un brillo óptimo de la imagen para todos los métodos de observación y elimina la luz parásita. La luz externa que entra en los oculares no afecta la imagen de la cámara. El mecanismo de enfoque coaxial combina el ajuste grueso y fino, la regulación de la dureza del movimiento y el bloqueo del enfoque grueso. La escala de división del enfoque fino es de 2 micras. Con el anillo del lado izquierdo, el usuario ajusta la dureza del enfoque grueso para trabajar de manera cómoda. Con el anillo del lado derecho se bloquea el enfoque grueso. Esto facilita el reajuste del microscopio al cambiar de objeto. El cabezal visual trinocular está fijado al soporte. Girando el bloque de los tubos oculares, el usuario puede ajustar la altura de los oculares según su estatura. La distancia interpupilar varía entre 48 y 75 milímetros. El valor de la distancia se lee en la escala de la montura. El ángulo de inclinación del cabezal visual es de 45 grados. En el tubo vertical, a través de un adaptador C-mount, se instala el sistema de visualización. La palanca conmuta el flujo de luz. En una posición, la luz se dirige a los oculares y en la otra, el 50% de la luz va a los oculares y el 50% al canal de visualización. Esta solución es conveniente para profesores y para presentaciones. El equipamiento estándar incluye oculares de 10 aumentos con un campo de visión de 22 milímetros. La posición alejada de la pupila de salida permite trabajar tanto con gafas como sin ella. Las conchas oculares de goma desmontables protegen de la luz lateral. El diámetro de montaje de los oculares es de 30 milímetros. Los tubos del adaptador visual no tienen mecanismo de ajuste dióptrico. El ajuste dióptrico está previsto en uno de los oculares. El ocular de 10 aumentos con escala, así como los oculares de 12 y medio, 15, 16,
20 y 25 aumentos se adquieren por separado. El revólver está diseñado para 5 objetivos. La altura parfocal de los objetivos es de 45 milímetros y el campo visual lineal es de 22 milímetros. Los parámetros estándar de los objetivos están grabados en el cuerpo. El tipo de corrección PLL es planacromático de foco largo, aumento lineal, apertura numérica, longitud del tubo, infinito, método compatible BD o DIC. El código de colores corresponde al aumento. El equipamiento estándar incluye objetivos de 5, 10, 20 y 50 aumentos. Los objetivos con aumentos de 40, 60, 80 y 100 se suministran adicionalmente. En el modelo 800, el equipamiento estándar incluye un juego completo de 5 objetivos, incluyendo el objetivo de 100 aumentos. El microscopio permite el ajuste de la iluminación según color. La fuente de luz está ubicada en la lámpara en la parte trasera del soporte. Las lámparas halógenas se centran en 3 ejes: derecha, izquierda, arriba, abajo y en relación con el colector. El diafragma de apertura de campo incorporado está centrado en la fábrica, pero si es necesario, se puede realizar un ajuste adicional. El ajuste de la iluminación según Köhler ayuda a obtener el contraste de imagen necesario, elimina el oscurecimiento en los bordes, garantiza una iluminación uniforme y permite que cada objetivo funcione al máximo de su resolución. Platina. La platina del microscopio está equipada con un sistema de desplazamiento bidireccional. El rango de desplazamiento es de 30 milímetros en ambos ejes. La muestra se coloca en un inserto circular en el centro de la platina. El set incluye 3 insertos intercambiables con orificios de 10, 20 y 30 milímetros de diámetro para muestras de diferentes tamaños. Dispositivo de polarización simple. En metalografía, la luz polarizada se utiliza para estudiar inclusiones no metálicas. El dispositivo consta de un polarizador y un analizador desmontables. El polarizador gira 360 grados. Además, el set incluye un deslizador con filtros de luz. El deslizador está diseñado para 5 posiciones: orificio libre, filtro amarillo, azul, mate y verde. Los filtros de luz ayudan a ajustar adicionalmente el contraste de la imagen para diferentes tipos de muestras. Ahora que hemos analizado la construcción del microscopio, pasemos a los métodos de contraste que se utilizan en metalografía y a los modelos de microscopios que implementan estos métodos. La serie 700 ofrece 4 modelos básicos. El UMTO 700 admite campo claro y polarización. El UBRE 700BD incluye además campo oscuro y el WE 700 DIC incorpora adicionalmente el método DIC. El conjunto completo de métodos se implementa en el modelo UMB 700BD-DIC, que está disponible bajo pedido. El campo claro proporciona una imagen ampliada y fidedigna del objeto. La polarización simple permite identificar polímeros, contaminantes e inclusiones extrañas, además de aumentar el contraste de la imagen. La investigación se basa en la anisotropía óptica de las inclusiones. Para la configuración es necesario colocar el polarizador en una posición en la que el campo de visión se vuelva oscuro. Luego, ajuste el brillo de la iluminación. El nivel de brillo debe estar cerca del máximo. En este modo, las inclusiones buscadas se vuelven más visibles. En el modelo UME 700BD, el cambio entre campo claro y oscuro se realiza mediante una palanca situada a la izquierda, debajo de los objetivos. Cuando la palanca está extendida, el microscopio funciona en modo de campo claro. La iluminación pasa a través de las lentes del objetivo. Cuando la palanca está retraída, se activa la iluminación oblicua y se implementa el método de campo oscuro. Para trabajar en campo oscuro se requieren objetivos especiales con la marca BD. En este modo, el sistema de espejos cambia la trayectoria de la luz incidente y bloquea el haz de luz central. Por eso se requieren objetivos con un espacio anular entre la óptica y el cuerpo. La luz rodea las lentes del objetivo y se forma en un cono hueco. Sobre la muestra inciden rayos oblicuos. Las zonas perfectamente lisas reflejan la luz fuera del objetivo, mientras que los arañazos, los límites de los granos y otras irregularidades dispersan la luz en diferentes ángulos. Parte de esta luz dispersada entra en el objetivo. Como resultado, en la imagen, las áreas lisas permanecen oscuras y los defectos aparecen claros. El modelo Magus Metalkunst 700 DIS implementa el método de DIC para objetivos con aumentos de 5, 10 y 20 veces. Para la observación con este método, el kit incluye un módulo especial. Colocamos el polarizador en posición cruzada respecto al analizador. El campo de visión se vuelve oscuro. Luego, introducimos el prisma DIC en el trayecto óptico.
A continuación, ajustamos el diafragma de apertura y el brillo de la luz. Girando la perilla del prisma, ajustamos la distribución uniforme de los colores en el campo de visión. Como resultado, obtenemos una imagen nítida y en relieve. El método DIC convierte las diferencias microscópicas de altura en contraste de luz y sombra y en contraste de color. Así se crea una imagen pseudo-tridimensional que muestra claramente la topografía de la superficie. Este método es indispensable, por ejemplo, para el control de calidad del esmerilado y pulido, para el estudio del desgaste de los dientes de engranajes o para el diagnóstico de daños por corrosión en contactos electrónicos. De este modo, la serie Magus Metal 800 ofrece un espectro completo de métodos para el análisis integral de la microestructura. La elección del modelo depende de la tarea. Para un análisis básico es adecuado el V700 con campo claro y polarización. Para la búsqueda de defectos y el estudio de los límites de grano, el MITU 700BD con el método de campo oscuro añadido. Para el análisis de la topografía de la superficie, el modelo V700DIC con el método de contraste interferencial diferencial. La flexibilidad de la configuración permite adaptar el microscopio a tareas específicas y, si es necesario, ampliar sus capacidades mediante el cambio de objetivos y accesorios. Hemos analizado detalladamente los modelos y ahora vamos a resumir los resultados. La serie Magus Metal SIN 700 son microscopios diseñados para sectores donde la precisión en el análisis de materiales es fundamental: metalurgia, ingeniería mecánica, industria aeroespacial, nuclear y energética, institutos de investigación científica y universidades técnicas. En la metalurgia se utilizan para controlar la estructura de las soldaduras. En la aviación se analizan las estructuras de temple de las piezas de titanio. En el sector energético se estudian los daños térmicos en las carcasas de los generadores. Con estos microscopios se investiga la microestructura de metales, aleaciones, semiconductores y otros materiales opacos. La configuración de la iluminación, según Köhler, los objetivos planacromáticos y los oculares de gran campo garantizan la capacidad de resolución, el contraste de la imagen y la corrección de aberraciones. La construcción invertida no limita la geometría del objeto de estudio y solo requiere la preparación de una cara. Dos canales de visualización amplían las posibilidades del usuario. El revólver está diseñado para instalar 5 objetivos. La polarización revela inclusiones, aumenta el contraste y elimina los reflejos. El método de campo oscuro resalta los límites de los granos y los defectos de la superficie. El método de DIC revela la topografía. Dentro de la serie, los modelos se diferencian por los métodos de investigación permitidos. B700, campo claro, polarización. B700BD, además de campo oscuro. B700DIC, además de DIC. B700BD-DIC, además de campo oscuro, y DIC. La cámara digital opcional y el software se utilizan para la documentación y las mediciones. ¿Quiere ver cómo funciona el Magus Metal 800 con tareas reales? Venga a la sala de demostraciones. Le mostraremos el microscopio en acción, veremos sus muestras, realizaremos un análisis comparativo de los métodos de contraste y le ayudaremos a elegir la configuración adecuada. Hasta pronto, le esperamos en la sala de demostraciones.